oh Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos.
Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amigos, también bienvenidos para participar de este estudio de la palabra del Señor. Durante la semana que se terminó, estuvimos estudiando el Evangelio según San Juan. Y ahora, a lo largo de esta semana y en otras 3 semanas, durante 4 semanas, vamos a estar estudiando el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, como aparece en la Reina Valera, o también Hechos del Espíritu Santo de Dios. El autor del libro de Hechos fue Lucas, es Lucas. Él le escribe tanto el Evangelio según San Lucas como también Hechos a un hermano, a una persona llamada Teófilo. Pero cada uno de nosotros es un Teófilo a quien el Señor nos ha dado la bendición de poder tener el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo de Dios. Un dato interesante que Lucas inicia o comienza narrando la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Dios se hizo carne. El comienzo de Jesús aquí en la tierra, porque Él es Dios eterno. La venida de Cristo, la primera venida, de esto habla Lucas. Y Hechos comienza hablando de la venida del Espíritu Santo de Dios. Lucas narra el comienzo del ministerio del Señor hasta el día que Él murió, resucitó y ascendió. Y el libro de Hechos habla de la obra del Espíritu Santo de Dios y del nacimiento de la iglesia en el capítulo 2. Entonces vamos a estudiar este precioso libro que seguramente va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y también de gran bendición para nuestras familias y la iglesia del Señor. Cuánto el Señor quiere que nosotros pongamos por obra hoy Hechos. Allí encontramos las estrategias correctas para predicar el Evangelio por todo el mundo, para edificar la iglesia del Señor, para cuidar la iglesia, el rebaño del Señor. Entonces vamos orando a Dios en este momento para que Él nos dirija al hacer este estudio de Hechos capítulo 2 con el tema la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. De esto se habla en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, porque Jesús dijo no los voy a dejar solos, y también el inicio o el comienzo de la iglesia del Señor. Oremos a Dios. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Santo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Tú dijiste en Juan 16 que no nos dejarías solos, sino que enviarías otro Consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede ver, no le conoce, pero mora en nosotros y estará con nosotros. Gracias, Señor, porque esta promesa se cumplió tal como lo enseña el libro de Hechos, el capítulo 2, inspirado, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escrito a través de Lucas. Señor, que tú nos edifiques con tu palabra y que en este momento seamos todos desafiados para depender completamente de la guía del Espíritu Santo de Dios. Guíanos. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 2 de Hechos lo vamos a estudiar en 2 partes. En primer lugar, la parte que habla de la venida del Espíritu Santo
en Hechos 2, 1 al 13. Y en segundo lugar, vamos a hablar de los resultados de la venida del Espíritu Santo y los resultados de la llenura del Espíritu Santo a los 120 que estaban congregados en el aposento alto. Y esto lo encontramos desde el verso 14 hasta el 47. La primera parte, la venida del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir leyendo y explicando los versículos 1 al 13, que dice de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los 120, porque Jesús les había dicho que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen hasta que todos sean llenados del poder de lo alto. Día de Pentecostés, 50, es decir, 50 días después de la resurrección. El Señor resucitó un día domingo y el Espíritu Santo de Dios también vino un día domingo, y desde entonces la iglesia del Señor se reúne domingo a domingo para ofrecerle culto a Él, para rendirle culto a Él. En estos días la iglesia no se ha podido reunir presencialmente en los templos, pero estamos en nuestras casas adorando al Señor. La iglesia sigue cumpliendo con la misión, la iglesia sigue reunida, cumpliendo con los propósitos de Dios. Los templos están cerrados, o algunos templos están cerrados, pero la iglesia sigue activa. Entonces, el Señor iba a cumplir y cumplió la promesa que hizo a sus discípulos, diciéndoles que no los dejaría solos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De esto habló también Jesús cuando se encontró con Nicodemo en Juan 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como cuando el Señor apareció en el monte Sinaí en medio del fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos, es decir, los 120, y comenzaron a hablar en otros idiomas. Moraban entonces en Jerusalén en esos días judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, que habían venido para celebrar la Pascua. Había mucha gente en Jerusalén y en sus alrededores aquellos días. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, el Señor les dio el don del Espíritu Santo y el Señor les dio el don de hablar lenguas que ellos no habían estudiado, que no conocían, como si en un lugar estuvieran o estuviesen chinos, los indios de la India y también norteamericanos que hablan el inglés, alemanes que hablan el alemán y así. Entonces, las personas comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Los 120, la mayoría de ellos solamente hablaba el arameo o hablaba el hebreo, pero no más. Y Dios les dio en ese momento la capacidad de comunicar, de compartir el Evangelio en los idiomas de las personas que estaban allí de diferentes países o diferentes naciones o nacionalidades o diferentes grupos étnicos. El Espíritu les daba que hablasen otros idiomas que nunca habían estudiado. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y cada uno con su idioma.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Solamente hablaban el arameo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es que estos hombres y mujeres, cómo es que estas personas hablan un idioma que no han estudiado? ¿Cómo les oímos con tanta claridad? Estaban allí, según el verso 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Verso 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, los romanos que hablaban el latín, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban los 120? Las maravillas de Dios. Luego, cuando Pedro predicó y se convirtieron 3,000, ¿qué comenzaron ellos a hablar? Las maravillas de Dios. ¿Qué hablamos nosotros cuando nos convertimos? Las maravillas de Dios. ¿Qué habla una persona que se convierte, que se arrepiente? A quien Cristo la limpia con su sangre preciosa, comienza a hablar las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? La vida abundante que en Cristo tenemos. ¿Qué contamos? Que Cristo nos ha perdonado del pecado y de la muerte, que su sangre nos ha limpiado de toda mancha, que ahora tenemos una nueva manera de pensar, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva vida, no una nueva religión. Las maravillas de Dios es que Él nos ha enseñado para que digamos la verdad, para que seamos honestos, nos ha enseñado para que seamos disciplinados, para que seamos mansos, humildes de corazón. Las maravillas de Dios es que en Él, viviendo dentro de nosotros, podemos ser fieles a nuestro cónyuge, amar aún al enemigo, perdonar a aquellas personas que nos ofenden y vivir con un corazón totalmente en reposo, totalmente en paz. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Que Cristo nos ha dado su Santo Espíritu, que tenemos ya la vida eterna. Las maravillas de Dios, que la persona que se muere con Cristo inmediatamente va para estar con Cristo, porque cuando le recibimos a Él, Él nos ha dado ya la vida eterna. Las maravillas de Dios es que ciertamente este cuerpo mortal volverá a la tierra, volverá al polvo, porque del polvo fuimos formados. Pero cuando muramos y resucitemos, el Señor nos resucitará con un cuerpo inmortal, con un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo por toda la eternidad. Estas son las maravillas de Dios que nosotros tenemos que contar. Y dice la última parte del verso 11, que todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Hablar del Evangelio es hablar de las maravillas de Dios. Hablar de Cristo es hablar de la obra maravillosa de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. De ninguna manera, porque era por la mañana. El Espíritu Santo de Dios había tomado absoluto control de cada uno de los 120. ¿Qué notamos aquí, queridos hermanos y amigos? Que la venida del Espíritu Santo de Dios, en primer lugar, fue un hecho único. Es un hecho irrepetible. Hay algunos predicadores que siguen orando, diciendo que el Santo Espíritu de Dios venga, pidiendo que descienda. El Espíritu Santo ya vino, el Espíritu Santo ya descendió, el Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él está con nosotros para siempre. Esa es una verdad. Otra verdad: todos los 120
fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y también vemos aquí que la iglesia nació misionera, porque cada uno comenzó a predicar el Evangelio a las personas de las diferentes naciones y grupos étnicos que estaban allí presentes. Dice el texto que estaban personas que habían venido para la fiesta de la Pascua de todas partes del mundo, y los 120, Dios les dio la capacidad de poder hablar en los idiomas de aquellos que habían venido de visita a Jerusalén por la fiesta. ¿Para qué? Para que oigan el Evangelio. Y esta es la tarea que el Señor nos ha encargado, la gran comisión de seguir predicando el Evangelio en nuestra propia Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo lo podemos lograr esto? En el poder y con el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino. ¿Y cuando el Espíritu Santo de Dios entra a una persona? Cuando se arrepiente, cuando se convierte, cuando confiesa sus pecados. ¿Cómo lo vamos a mirar en la segunda parte? En segundo lugar, la venida del Espíritu Santo produjo hermosos resultados. Resultados de la venida del Espíritu Santo de Dios y la llenura del Espíritu Santo, de la que fueron objetos los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y aquí veamos tres cosas importantes en este segundo punto. En primer lugar, Pedro predicó un poderoso mensaje. Este es el discípulo o el apóstol que cuando Jesús fue prendido, arrestado, 3 veces negó públicamente a su maestro, pero se arrepintió, lloró amargamente y el Señor lo restauró también públicamente. Y aquí lo vemos osadamente, valientemente, el apóstol Pedro, puesto de pie, comenzó a predicar un mensaje extraordinariamente bíblico. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya Judas no estaba, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios o borrachos como vosotros suponéis o algunos suponían, puesto que es la hora tercera del día, como las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne es toda persona. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hablarán las maravillas de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, como dice el versículo 11, hablar las maravillas de Dios. Eso se cumplió cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Y del 19 al 21 de la profecía de Joel no se ha cumplido todavía, está próximo a su cumplimiento. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto será en el tiempo horrible del fin, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aún en la gran tribulación, las personas que pongan su mirada en Dios, que se arrepientan de sus pecados, el Señor los perdonará y los limpiará con su sangre preciosa. Varones israelitas, dice Pedro en su sermón, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En este mensaje, Pedro está acusando fuertemente a los asesinos del Señor. Y si Cristo verdaderamente no hubiera muerto, y si Él no hubiera resucitado, entonces allí mismo a Pedro lo hubieran prendido y le hubieran dado muerte. Pero todos los que estaban escuchando, y allí habían algunos que eran los asesinos del Señor, guardaron silencio, porque lo que Pedro estaba diciendo y señalándoles como personas que lo prendieron y lo mataron, dice el verso 23, por manos de inicuos y le crucificaron. Como todo esto era verdad, y verdad también que Cristo murió, y verdad también que Él resucitó, y habían pruebas irrefutables. Entonces, por esta razón, ellos guardaron silencio, y en algunas personas que fueron los asesinos del Señor, el Espíritu Santo de Dios comenzó a hacer la obra, porque es el Espíritu Santo de Dios el que convence a un hombre o mujer de pecado, de justicia y de juicio. Y está hablando la profecía de David en el verso 25 hasta el 28. Allí en esos versículos David anticipó en el Salmo 16 que Jesús, que Cristo resucitaría, que no vería corrupción, porque Él cuando murió dijo, al morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al malhechor que se convirtió le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No vio corrupción. Resucitó victorioso al tercer día. 29 varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado por ahí en esos lugares donde Cristo fue crucificado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Probablemente Pedro podía señalar el lugar cercano por donde fue puesto el cuerpo de David, pero siendo profeta, también rey, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Jesús es el hijo de David en la carne. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o no fue dejada allí en el cementerio, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pedro, un testigo presencial, ocular de la vida de Jesús. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Se vio como lenguas de fuego que cayeron sobre cada uno de los 120, y oís el sonido del viento que produjo gran estruendo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El último versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Rey, soberano y Cristo, ungido, el Mesías prometido, el único Salvador. Qué sermón tan bíblico el de Pedro, tomando como referencia todo lo que de Jesús se dice y se dijo en el Antiguo Testamento. Y es la manera como nosotros tenemos que predicar. Somos expositores de la palabra de Dios. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios
y con el poder del Santo Espíritu predicó. Veamos qué fue lo que sucedió en los versículos 37 hasta el 41. Muchos se arrepintieron y se convirtieron, creyeron en Jesús y se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo. Miren las maravillas de Dios, versos 37 hasta el 41. Al oír esto, la multitud que estaba allí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, las arras, el sello del Espíritu Santo de Dios. Arrepiéntanse. Este es el mensaje que predicó Juan el Bautista cuando comenzó a preparar el camino para la venida del Señor. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se ha acercado, está abierto, otros pueden entrar al reino de los cielos. También Jesús, cuando comenzó su ministerio público aquí en la tierra, dijo él: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí Pedro, de igual manera, le dice al pueblo: arrepiéntanse. Y la palabra arrepentimiento es una palabra griega que se escribe metanoia. Y esa palabra significa un cambio de la mente, un cambio del corazón, un cambio de la conducta. Arrepentimiento es cambio de vida, es transformación. Arrepiéntanse, conviértanse, pongan toda su confianza en Jesús, confiesen sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para nosotros también, y para todos los que están lejos. Nosotros éramos esos lejanos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. A Pedro le tocó vivir en una perversa generación y el mundo no ha cambiado, el mundo no ha mejorado. Todo el mundo está bajo el poder del maligno y seguimos viviendo en medio de esta perversa generación. ¿Cuántos casos de corrupción nosotros escuchamos a diario? Y engaños e infidelidad y divorcios, rebelión de los hijos contra los padres, padres que abandonan a sus hijos, y cuánto robo, estafa, y cuánta maldad, vicios, droga, alcohol, sexo ilícito, orgullo, vanidad, envidia, celos amargos. Vivimos nosotros en medio de un mundo caído, en medio de una generación perversa. También éramos nosotros así antes de conocer a Cristo. Teníamos una vida perversa, vivíamos en la carne. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. Y Pedro les dijo: tienen que arrepentirse, tienen que convertirse, tienen que permitir que Cristo les limpie su alma, sus pecados, y puedan vivir una vida nueva. Verso 41, los efectos de la predicación, cuando se la hace en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando predicamos llenos del Espíritu Santo de Dios, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y fueron bautizados. ¿Qué implica el bautismo en agua? La palabra bautizar significa sumergir en agua. La persona en su bautismo en agua testifica públicamente el cambio que Cristo ha operado dentro de su vida. El bautismo es un testimonio
externo de un cambio interno. La persona que se bautiza públicamente dice: yo soy un seguidor de Jesucristo. Cristo ha perdonado mis pecados, me ha limpiado con su sangre, me ha dado su Santo Espíritu y yo le quiero ser fiel. Yo me identifico públicamente con el Salvador. Esto es el bautismo. Cuando la persona es sumergida en el agua, significa que muere para el mundo. Y cuando emerge, cuando sale el agua, significa que resucita para una vida nueva. El bautismo no es echar un poco de agua encima de la persona, ni un poquito de agua en la frente. No, el bautismo es para gente que tiene conciencia de pecado y se ha convertido genuinamente, tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro y es sumergido en el agua, identificándose con Cristo en su muerte y también en su resurrección. Cristo también se bautizó, aunque nunca pecó, nunca cometió maldad, para darnos ejemplo. Y fueron como 3.000 personas las que se añadieron. Dice un autor en uno de sus libros que en el tiempo de Pedro, una predicación, lleno del Espíritu Santo de Dios, 3.000 convertidos. Hoy, 3.000 predicadores y un convertido. ¿Qué marca la diferencia? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Bien dicen algunos que hay ocasiones cuando nosotros hemos con algo así como encajonado al Espíritu Santo de Dios, como que le damos directrices al Espíritu Santo de Dios. Es hermoso cuando uno le piden que comparta un tema y le dicen: mira David, comparte un tema que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Y está bien decirle a una persona que prepare algún tema, pero hay que dejarle también que ese predicador, que ese maestro tenga la libertad y que con la guía del Espíritu Santo de Dios, él dé a conocer lo que el Señor le guíe. Y sí es bueno tener siempre un tema, pero que dentro de ese tema el Espíritu Santo de Dios sea el que está obrando y moviendo el corazón y la boca del predicador y la mente del predicador. 3.000 personas se añadieron fruto de esta predicación del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Son personas a quienes ya los 120 también habían testificado. Cada uno había contado su testimonio y estaban persuadidos. Y en tercer lugar, del segundo punto mayor, la iglesia de Jerusalén era una iglesia guiada y dominada por el Espíritu Santo de Dios. Vemos que del 42 al 47 nació la iglesia, el comienzo de la iglesia. Vamos a leer y explicar 42 al 47. Dice así: y estos 3.000 más los 120, 3.120 y más otros que habían por allí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina significa que perseveraban en el estudio de la Biblia, la interpretación de la Biblia, la obediencia de la Biblia. Perseveraban en la doctrina. Y esto es lo que produjo entre ellos unidad. Perseveraban. Hermanos, hoy la iglesia tiene que perseverar en la doctrina, en el estudio de la Biblia, en la interpretación de la Biblia, la obediencia de la Biblia, toda ella, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Cómo es esto la comunión? Dice el verso 44 que tenían en común todas las cosas. Significa que se ayudaban mutuamente. Se transformaron en una gran familia, porque eso es una iglesia. Una iglesia es una gran familia compuesta, integrada por familias, todas redimidas o perdonadas, limpiadas por la sangre de Jesucristo. Comunión unos con otros. Había la preocupación de unos por otros. Los que tenían más compartiendo con los que tenían menos. Y los que tenían menos compartiendo con los que no tenían nada.
Pero dice también más adelante que no había ningún necesitado entre ellos, porque todos estaban preocupados. Los que tenían más siempre compartiendo con los que tenían menos. Comunión unos con otros. En tercer lugar, perseveraban en el partimiento del pan. ¿A qué se refiere aquí el partimiento del pan? Significa que domingo a domingo participaban de la Santa Cena del Señor. En la Santa Cena del Señor comemos el pan que representa el cuerpo de Cristo molido por nosotros y tomamos el vino que representa la sangre que Él derramó para limpiar todos nuestros pecados. Y acompañada a la Santa Cena también tenían una fiesta del amor, la fiesta ágape, que era una comida especial en la que los que más tenían traían para compartir con la gente que tenía menos. Pero esta fiesta dejó de practicarse porque comenzó a tomar un mal camino. Hubo personas que se adelantaban a comer la comida y los que tenían más, los ricos, comían entre los ricos y los pobres comenzaron a ser marginados. Entonces esa buena práctica de la fiesta ágape que se la practicaba, celebraba después de la Santa Cena, después de ese culto especial, ya no siguió vigente. Pero la iglesia del primer siglo, domingo a domingo, participaban del tiempo de comunión en la Santa Cena del Señor. Hoy nosotros, como denominación de la Alianza, participamos en la Santa Cena el primer domingo de cada mes y en ocasiones especiales. No hay de ninguna manera una limitante. Jesús no dijo cada qué tiempo, sino hagan continuamente esto en memoria de mí, dijo Él. Y en cuarto lugar, perseveraban en lo que menos hacemos nosotros hoy. ¿Qué es lo que menos le gusta hacer a la iglesia y a todos nosotros? Orar. Y perseveraban en las oraciones. Oraban sin cesar. Los 120 estaban en el aposento alto 10 días orando. Pero, hermanos queridos, tenemos que poner mucho cuidado en esta práctica, en esta gran bendición. Alguien ha dicho, orar debe ser como respirar. Jesús dijo, en la necesidad de orar siempre y no desmayar. También dijo Pablo, orad sin cesar. No dejaban de orar. 4 cosas hizo la iglesia del primer siglo. Perseveraban en el estudio de la Biblia, la obediencia de la Biblia, la enseñanza de la Biblia, la predicación de la Biblia. Había comunión entre ellos, buenas relaciones, se ayudaban mutuamente, participaban domingo a domingo en la Santa Cena y siempre permanecían en oración. Había una perfecta armonía, había perfecta unidad, porque todos tenían la misma doctrina y estaban juntos. Y sobrevino temor, dice el verso 43, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las conversiones, como los 3000, los endemoniados eran liberados. Este cojo, el capítulo 3, fue sanado. Las mismas obras que el Señor hizo, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, no separados como ahora por este coronavirus, porque dijo que ahora estamos viviendo el distanciamiento. No había entre ellos distanciamiento, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Me entristece cuando hay personas que dicen, ya después de la pandemia la cosa no será igual. No será igual, claro que no será igual. Será mejor. Hermanos, no se preocupen. La iglesia del Señor se volverá a reunir como en Hechos capítulo 2. Volveremos a estar juntos, los ancianos con los niños, muy pronto, ofreciéndole culto a Él, cultos presenciales. Y ahora, gracias a Dios por las herramientas que tenemos y por estos llamados cultos virtuales, todo esto está bien, pero la iglesia del Señor pronto se va a reunir en pleno, como
Lo vemos en el capítulo 2. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, el que tenía más, compartiendo con el que tenía menos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alternando, qué bonita vida. Se congregaban en el templo, se congregaban en las casas. En el templo para edificarse, para aprender la palabra de Dios, para adorar a Dios. En las casas también para tener comunión y para predicar el evangelio a la gente no creyente. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En esta pandemia no puede la iglesia comer juntos con alegría. Claro, sí en el hogar, la pequeña iglesia, cada hogar. Pero juntos con los hermanos, esto no ha sido posible. Pero ya habrá la oportunidad. Esto pasará. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No tengamos, hermanos, duda que este distanciamiento pasará. Con esta pandemia o sin esta pandemia, la iglesia se seguirá reuniendo. Y pronto llegará el momento que tenemos que ya estar sin las mascarillas que ahora hay que usar. Todo tiene su tiempo. Vendrán días mejores para la iglesia del Señor. Ciertamente puede venir más, puede haber una persecución, pero el Señor estará con nosotros, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una vida santa, una vida irreprensible, teniendo favor con todo el pueblo, ayudando al pueblo en una vida comunitaria. Y el Señor añadía cada día a la iglesia naciente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, dice otra versión, y el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos. Los que el Señor iba salvando según su plan, se iban añadiendo a la iglesia del Señor. ¿Y de qué se habla mucho en Hechos? De crecimiento. Se habla de multiplicación. No predicamos el evangelio para que la iglesia crezca, para que la iglesia se multiplique. La multiplicación es el resultado, la consecuencia de la predicación del evangelio. Hermanos, ¿qué se dedicaron a hacer los apóstoles en el primer siglo? Multiplicar, predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios y fundar iglesias. No como hoy hay tantas entidades paraeclesiásticas. Y la proliferación de entidades paraeclesiásticas tiene que ver con que la iglesia del Señor en muchos casos no ha cumplido con su rol. Hay unas entidades paraeclesiásticas que hacen una buena labor, pero el Señor vino para fundar iglesias, la iglesia, y al frente de una iglesia los pastores o los ancianos guiándola, cuidándola para el Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos, fruto de la predicación, fruto de hablar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino, como lo enseña Hechos 2, el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo sí vino para quedarse, una gran bendición. Y Él está con nosotros y está dentro de nosotros. Queridos hermanos, no contristemos el Espíritu Santo de Dios. Vivamos santamente. Vivamos una vida irreprensible, una vida agradable al Señor. Vivamos como Jesucristo vivió aquí en la tierra, perseverando en la doctrina de los apóstoles, teniendo comunión unos con otros, participando de la Santa Cena del Señor continuamente y no dejando de orar sin cesar, predicando el Evangelio a la gente que está perdida. Que el Señor nos llene cada día de su Santo Espíritu. Pablo dijo: no os embriaguéis con vino, no se llenen de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios.
Que el Señor nos ayude a ejercer el ministerio llenos del Espíritu Santo de Dios, guiar el hogar llenos del Espíritu Santo de Dios, que cada persona cumpla con su rol, con su trabajo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Si todos estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, la iglesia va a tener mayor impacto con la predicación en las personas que no le conocen. Amigos queridos, el Señor en este mismo momento puede perdonar todos sus pecados. Pedro dijo: arrepentíos, cada uno arrepiéntase y conviértase. Recibirán el don del Espíritu Santo de Dios y el Señor les dará en este mismo momento una nueva vida. Vamos a orar a Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por este estudio de tu palabra, porque el Espíritu Santo de Dios vino. Tú lo prometiste, dijiste: voy a enviar otro Consolador, y vino para estar con nosotros para siempre. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y llenos del Espíritu Santo de Dios comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y Pedro se puso de pie, y lleno del Espíritu Santo de Dios, 3,000 personas se arrepintieron. Tú los tocaste, se arrepintieron, se convirtieron, pusieron su fe en ti, y tú los sellaste con el Espíritu Santo y se bautizaron. Luego la iglesia del primer siglo vivía el Evangelio de Jesucristo de una manera plena. Tenían comunión unos con otros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, participaban de la Santa Cena y perseveraban en las oraciones. Y tú multiplicabas cada día, Señor, tu iglesia. Oramos, Señor, que en este momento tú toques los corazones. Amigos queridos, ustedes, los que están viviendo en delitos y pecados, como dice aquí la palabra, los que están viviendo en medio de esta perversa generación, pero también participando de esta perversa generación. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Dígale al Señor así, dígale: Señor, en este momento me arrepiento de mis pecados, me convierto, te confieso todo lo malo que he hecho. Yo pongo mi confianza en ti, creo en ti, perdóname, lávame con la sangre que derramaste en la cruz y dame tu Santo Espíritu. Y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva, una vida abundante, y que yo pueda contar a otros las maravillas de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica y nos desafía a mejorar para que vivamos de una manera irreprensible. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, por las personas que en este momento han decidido seguir a Cristo, que se mantengan con la mirada en ti, que puedan disfrutar de la vida abundante con Cristo Jesús y puedan testificar a otros de tu amor. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos. El Espíritu Santo vive con nosotros y en nosotros. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, no nos olvidemos, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vive dentro de nosotros. Cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo es contristado, pero siempre la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vivamos una vida enteramente santificada, consagrada a Él. Sigamos poniendo la mirada en Jesús y hablando las maravillas de Dios a toda criatura, a toda persona. Que el Señor los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos ustedes en el amor fraterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial,
¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a te alabamos, Señor. Conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Alaba